Cómo la psiquiatría suplió el déficit de legitimidad del Estado en su lucha antinacionalista. Bien, la tarde del jueves 24 de septiembre de 1953 se presentaron en la celda de Pedro Albizu Campos en la cárcel La Princesa en San Juan los doctores Morales, Suárez, Velázquez y Troyano de los Ríos. Recordemos que el doctor Luis M. Morales fue quien llevó a cabo la creación de la División de Higiene Mental del Departamento de Salud, a la que nos hemos referido ya en una presentación anterior. El propósito de los expertos era comprobar el estado mental del reo. El examen había sido encargado por el secretario de Justicia, José Trías Monge. Aquel mismo día, y luego de una sesión de no más de 1 hora y media, Albizu será declarado incapaz mental mediante certificación del jefe del equipo médico, el ya mencionado psiquiatra Luis M. Morales. En algún momento de la visita se suscita el siguiente diálogo, que por su importancia debe ser citado en extenso, y cito: "Y ahora", dijo súbitamente Albizu Campos, "quiero saber a quiénes ustedes representan aquí. Deseo que me informen si están en una gestión del gobierno, porque para estar aquí se necesita un permiso especial del gobierno. ¿Qué persigue el gobierno con esta visita de ustedes? Quiero saber si va a tomar esto como propaganda". El doctor Suárez le respondió que en esta columna apareció una información sobre su estado de salud y que había ido como médicos amigos con el único fin de ver si podían ayudarlo. El periodista Teófilo Torres se refiere a su columna en el periódico El Imparcial. Continúo citando: que la intervención del gobierno se limitó a concederles permiso para visitarlo. A esto respondió Albizu Campos: "Quiero que los periodistas tomen nota. No estoy consintiendo en este instante, no por desconfianza de estos amigos, sino por respeto a las delegaciones que han planteado mi caso ante las Naciones Unidas y ante el mundo entero, a que se me examine en cuanto a mi condición médica. Prefiero que me maten a desautorizar a los eminentes abogados, a las ilustres personalidades que me representan y conmigo piden la presencia en este sitio de personas peritas en armas nucleares. Insisto en que no estoy consintiendo a ningún examen de ustedes, ni personal ni colectivamente, sobre la cuestión médica mía. Les recibo como amigos y les estoy sumamente agradecido de su visita". Al interrogarle el doctor Morales qué inconvenientes había para que se dejara examinar por ellos, Albizu Campos replicó: "El gobierno puede alegar que ustedes son peritos y presentar un informe diciendo que todo lo que hemos dicho no es cierto, lo que eminentes representantes internacionales están alegando ante el mundo. Esta es una cuestión físico-química. El gobierno puede dar opiniones abusando de la buena fe de personas decentes como ustedes. Para mí es una vergüenza que en territorio nacional nuestro se esté cometiendo un crimen de esta naturaleza. Como amigos les explicaré mi caso, no como médicos.
Para que tengan una prueba, cierren los ojos. Esta es una celda venenosa. Y habiendo sol, era poco más de las 5 de la tarde, y teniendo como tenemos aquí una pared pintada de blanco, se quedarán en tinieblas. No importa la potencia de la bombilla, frente a ella se encontrarán en tinieblas. Ese es un fenómeno nuclear muy sencillo. No importa la potencia de una bombilla, frente a ella se quedarán en tinieblas. Uno de los facultativos le interrumpe. ¿Y cómo se siente usted físicamente? Toda persona sometida a este ataque de ondas atómicas está en inminencia de muerte. Para dormir tengo que hacerlo en un cilindro de agua, envuelto en toallas y frisas mojadas, lleno de agua también el piso constantemente. Al preguntarle uno de los médicos cómo sabía de esas defensas contra las irradiaciones lumínicas, Albizu contestó que se había graduado de físico-químico en Harvard y que ya para aquella época existía el radio y ya eran conocidos por el premio Nobel Madame Curie y otro profesor de Harvard, especialistas en materias de radiaciones. Estas armas, dijo, están ya de contrabando en todas partes. Esa es una declaración oficial del gobierno de Estados Unidos. Está tan perfeccionada el arma que con ella pueden matar a un hombre que está junto a su esposa y ella no sentir nada. Albizu Campos se desabotonó la camisa y la camiseta que usaba y se sacó un pañuelo doblado y una toalla también doblada que dice que se los coloca sobre el corazón bien mojados para evitar que el corazón se sobreexcite en primer lugar y para defenderse del efecto de los ataques nucleares que alega continuamente le hacen. El doctor Suárez le interroga si ha sufrido de catarro. El líder contesta que nunca. Lo que siento es un cansancio enorme y agrega, es la fuerza del poder atómico. El cuerpo mío no puede dar ese calor. El agua es, repito, mi mejor defensa. Por eso mantengo siempre mi cabeza cubierta por 4 o 5 toallas bien empapadas y asimismo todo mi cuerpo siempre mojado. A cada rato tengo que echarle cubos de agua. Yo sé que hay ropa especial para eso, hay equipo especial para eso, pero lo que más alivia es el agua. Hizo este comentario Albizu Campos cuando el doctor Suárez le preguntó por qué no vestía de blanco en vez de envuelto en toallas y frisas mojadas que podían afectarle su salud. Yo prefiero, apuntó Albizu, caminar todo el día envuelto en toallas mojadas. Es una afirmación científica que si cae una bomba atómica mientras llueve, al caer pierde el 50% de efectividad porque la radioactividad baja. La ropa blanca es una defensa, pero requiere un complemento. Al llegar a este punto, Albizu se yergue y dice: con la visita de ustedes han cesado los ataques, y procedió a despojarse de las toallas mojadas que cubrían su cabeza, pidiendo a cada uno de los visitantes que tocase aquellas toallas, alegando que las mismas expedían calor. Y dijo: aquí hay un equipo electrónico trabajando por orden del gobierno. Cuando me siento sofocado y quiero bañarme, me cortan el agua. Yo atribuía esto que siento a los efectos de la gran cantidad de granadas y bombas lacrimógenas que me lanzaron cuando fui arrestado. Creía que se trataba de una reacción del gas, pero luego me di perfecta cuenta de que se trataba de ataques nucleares para matarme. Esta cárcel es el centro de crímenes más grande que existe en el mundo. A poco de llegar aquí levantaron una muralla cerrando así la entrada de aire de la azotea. Me pusieron en una caseta que era una celda de muerte. Ya la destruyeron, pero era el mejor documento para la ciencia. Aquí la celda es más espaciosa, pero la descarga nuclear sigue lo mismo o tal vez más potente. Es un edificio donde la ciencia del mundo debe acudir para estudiarlo. Todo lo metálico aquí es un documento que la ciencia debe estudiar. Todo lo que la humanidad ha aprendido en química y en física
lo tenemos en esta celda. El gobierno quiere resolver un crimen asesinándome. Por eso es que no me dejo examinar por los médicos. Mi caso no es de médicos, es de peritos en físico-química. Esto es un refinamiento del lynching. El lynching ha llegado a la altura de la era atómica. Albizu Campos continúa hablando sobre las irradiaciones y dice que si le entrega un documento no puede leerlo porque rápidamente viene el ataque a los ojos y queda ciego. De repente, repentinamente, también lo recibe en los oídos, lo que conserva en todo momento tapados con algodón. A súplicas del doctor Héctor Sampaio, médico de la princesa, el líder nacionalista accede a alzarse los pantalones después de haberse despojado de varias toallas mojadas y muestra las piernas a los doctores, las cuales están sumamente hinchadas y descarnado el tobillo y el talón. Albizu explicó que las radiaciones le tienen una pierna hipertrofiada y la otra atrofiada. El vientre del confinado estaba grandemente inflado. A preguntas de los facultativos, dijo que ello no era efecto de gases porque tiene cuidado especial en comer alimentos que no los producen, e insistió en que eran las consecuencias de las ondas que le aplicaban. Cierro la cita. Esta cita es de un artículo titulado Médicos en duda sobre el estado físico de Albizu, que apareció en Médicos en duda sobre el estado físico de Albizu, reportaje de Teófilo Maldonado en el periódico El Imparcial del 25 de septiembre de 1953 a la página 4. Como se verá más adelante, las declaraciones de Albizu serán tenidas como las pruebas de su demencia, llegando los médicos incluso a hacer comentarios de mofa de la condición mental del reo a la salida de la cárcel, tal como recoge el artículo. Los médicos comentaron cómo, y cito, si sigue hablando como habló de los rayos atómicos, yo tal vez hubiera acabado por sentirlos también. Desde el punto de vista de los criterios para establecer la locura legal, la conversación de Albizu en todo caso hubiera denotado un comportamiento excéntrico, como ocurre en Ortiz versus Bermúdez, 70 DPR 674 de 1949, en que no se consideró legalmente incapaz a un hombre que hablaba solo y daba órdenes a supuestos empleados de una finca agrícola en la soledad de la noche. Doctrina que se confirma posteriormente cuando se consideró capaz a una mujer que se rapó la cabeza acosaba a otras personas de querer envenenarla, caminaba sola por las calles sin propósito aparente y hablaba incoherencias. Esto es en Jiménez versus Jiménez, 76 DPR 673 de 1954. Igualmente fue considerado capaz legalmente un hombre que mordió en el hocico a una vaca porque le dio con el rabo, lloraba sin motivo, corría despavorido, atacaba a sus amigos sin razón aparente e intentaba suicidarse. Un caso titulado Pueblo versus Sánchez, 79 DPR 110 de 1956, y en Pueblo versus Rosado Román, 89 DPR 14 de 1963, en que es considerado capaz un hombre que no se bañaba o afeitaba, se presentaba en los comercios de expendio de gasolina sin camisa, ofrecía ron a los empleados de estos comercios y servía gasolina a los clientes sin cobrarle. Si la doctrina del comportamiento excéntrico hubiera sido aplicada al Albizu, no se hubiera podido considerar como un incapaz, al menos desde el punto de vista legal. Confiérase sobre el criterio de excentricidad a la psicóloga Carol Romey Ramos, The Enigma of the Legal Insanity of Puerto Rico, revista jurídica de la UPR, volumen
70 de 1983, número 3. Los médicos que visitaron aquella tarde Albizu Campo basarán la certificación de demencia precisamente en el testimonio antes vertido por el reo. Sin embargo, las prácticas carcelarias denunciadas por Albizu no eran en absoluta nuevas en el aparato penitenciario norteamericano, como vamos a hablar de las torturas térmicas en las cárceles norteamericanas, el cual era un procedimiento regular desde 1929. En efecto, desde finales de la década del 20, en cárceles en Estados Unidos se practicaban exterminios por radiaciones de calor mediante la colocación de reos en las denominadas celdas de tratamiento, como expresa en su edición del 5 de septiembre de 1938 la revista Time. En esta se recoge la sonada masacre de prisioneros de la prisión de Holmesburg de Pensilvania, ocurrida entre los días 19 y 22 de agosto de 1938, mediante torturas hechas con aplicación de radiación. Veamos las descripciones de aquellas atroces prácticas para luego compararlas con las denunciadas por Albizu. Veamos las descripciones de aquellas atroces prácticas para luego compararlas con las denunciadas por Albizu. Cita que por su importancia también hacemos en extenso y mediante una traducción de este que les habla. Cito: Bing o Klondike es como los convictos en la prisión de Filadelfia del condado de Delphia, en los suburbios de Holmesburg, Pensilvania, llaman a una pequeña celda de ladrillos estrechas, de paredes gruesas y bloques, donde se coloca a los presos rebeldes para tratamiento, entre comillas. Este pasillo tiene 9 celdas, cada una de 8 pies de largo, 4 pies de ancho y 10 pies de alto. En cada celda hay un pequeño fregadero con un grifo, una tolva, o sea, un inodoro, y 6 ganchos en la pared para camas colgantes. Las paredes y el suelo son de hormigón en bruto, puertas de chapa de acero con pequeños orificios de ventilación en la parte inferior. 3 ventanas y varias salidas de techo pequeñas comprenden la ventilación del edificio. A través de un corredor de 2 pies de las celdas, la pared está revestida con radiadores que pueden proporcionar varias veces la cantidad de radiación necesaria para calentar tal pequeño edificio en invierno. Un día, de la última quincena, después de las 6:50, después de que 650 de los 1.414 prisioneros de la prisión hubieran protestado por la comida y la disciplina de la prisión, 6 cabecillas fueron metidos en el Klondike. Al día siguiente, 13 más, y después de eso se introdujeron otros 6, de modo que los hombres estaban atascados en 2 y 3 por cada celda. Alguien cierra las ventanas. Alguien cierra el agua de los grifos. Alguien enciende la calefacción a vapor. La temperatura de Klondike se elevó a más de 150 grados Fahrenheit en las celdas de tratamiento. Dentro de esos hornos, el caos. Lágrimas por doquier. Se tuvieron que quitar la ropa, sin aliento. Los torturados hombres rugieron y gritaron durante horas. Cuando los guardias vinieron con el desayuno, al tercer día encontraron 21 de los presos inconscientes, 4, 2 en cada una de los cubículos, muertos en el suelo, magullados, perforados
descoloridos, hervidos. A pesar de la interferencia oficiosa del alcalde de Filadelfia, Samuel Davis Wilson, cuyo escuadrón de homicidios no informó, cito, nada sospechoso en las muertes, el forense Charles H. Hirsch se hizo cargo. Sus investigadores compararon el Klondike con el agujero negro de Calcuta. La escena que reconstruyeron los fiscales era tan horrible como cualquier cosa jamás escrita en los lúgubres anales de las prisiones estadounidenses. Sofocados, enloquecidos por el calor, los prisioneros evidentemente lucharon salvajemente para conseguir agua de los inodoros, aire a través de la pequeña ventilación que podía salir de los agujeros. Habían metido ropa en los inodoros para inundar los pisos, acostados en el agua que se puso tan caliente que los escaldaba. Si tocaban el metal de las puertas, sus cuerpos desnudos estaban quemados. Los pies de los muertos estaban inflados, su carne deshidratada hasta que se convertía en polvo. El guardia William Bill Mills, ex futbolista de Temple University, ex superintendente de la policía de Filadelfia de 1920 a 1933, negó todo conocimiento de cómo pudo haber sucedido. Declaró que salió a correr por el bosque la mañana que se encontraron los cuerpos y que estaba sorprendido de lo ocurrido. Se encerró en su casa y trató de lavarse las manos de todo este terrible asunto. 2 guardias, Alfred Bogue y Francis Smith, fueron detenidos por cargos de homicidio por el forense, quien prometió 8 arrestos de otros guardias y altos mandos después de la investigación de esta semana. Cierro la cita. La similitud de los síntomas y situaciones denunciadas por Albizu, que éste describía como irradiaciones lumínicas. Debo decir que esta descripción de las irradiaciones lumínicas que denuncia Albizu desde la cárcel de la Princesa son similares a las utilizadas por los torturadores y ejecutores. Véase El Imparcial del 25 de septiembre de 1953. Pues bien, digo que la similitud con los síntomas y situaciones denunciadas por Albizu, que éste describía como irradiaciones lumínicas, es impresionante. Poca ventilación, suspensión del suplido de agua, la necesidad de mojar el piso, las ropas empapadas para soportar la temperatura corporal, celdas en las que todo lo metálico ha adquirido una extraordinaria temperatura, suficiente para quemar la piel humana que aparece como tostada. Los pies de los cadáveres aparecen hinchados y al tacto la piel se desmorona. De la investigación realizada por el coroner jury contra los responsables de aquella masacre de Filadelfia, resulta que las torturas de prisioneros mediante irradiaciones térmicas eran absolutamente comunes. Incluso las salas de, entre comillas, tratamiento se consideraban muy efectivas como prácticas de castigo. Estoy refiriéndome al artículo Prison Head Laid to General Order. Holmesburg officers testify at inquest that punishment practice date from 1929. De New York Times, septiembre 2 de 1939 a la página 38. Estas prácticas eran muy comunes desde 1929, testifican los oficiales de custodia. En todo el affair Holmesburg resultó evidente y manifiesta la participación del personal médico de la prisión en dichas torturas, el cual, como un procedimiento regular, regulaba la cantidad de irradiación térmica que podía soportar un reo antes de sobrevenirle la muerte. Estoy citando The Warren Under Fire on Convicts' Death del New York Times de septiembre 1 de 1938 a la página 19.
Los propios médicos y directivos de Holmesburg tuvieron que aceptar la evidencia al declarar que las celdas de tortura eran unbearably hot al acudir a dicho lugar una vez conocen la muerte de los 4 reclusos. Confiérase también este artículo de Warren Under Fire on Convict Death del New York Times de septiembre 1 de 1938 a la página 1. De los testimonios vertidos por los testigos se desprende que las torturas térmicas se habían usado, como hemos indicado, desde 1929. Por el baking to death de los 4 prisioneros que fueron Henry Osborne, Joseph Walters, Frank Comodeca y James McQuaid, fueron arrestados 14 altos oficiales de la prisión Holmesburg, entre ellos el personal médico. Se ordenó que se apagara la radio en la prisión para que los reos no conocieran de las atrocidades destapadas por el coroner jury en aquellos días. Como resultado de la investigación, se cerraron, pero solo provisionalmente, las celdas de tratamiento o celdas de la muerte, Death Cells, del siniestro Klondike. El affair Holmesburg, que destapaba las atrocidades cometidas en la forma de tratamientos, entre comillas, para los reos indisciplinados, revelaba la naturaleza del sistema carcelario, el tipo de castigo que se aplicaba desde 1929 a los presos. Pues bien, si ahora volvemos a las denuncias de Albizu de septiembre de 1953, podemos extraer, número 1, la participación activa de la ciencia médica en los tratamientos de tortura, y 2, el hecho de que la tortura mediante radiación térmica era un procedimiento regular de las prisiones norteamericanas desde mucho antes del momento en que Albizu los denunciara. Debemos decir que hay una diferencia, sin embargo, en el hecho de que las torturas de Holmesburg eran por radiación directa a partir de fuentes de calor STEMs más convencionales, mientras que las que señala Albizu serían del tipo de microonda, que podrían ser dirigidas desde fuentes de emisiones remotas. Sobre el tema específicamente de las radiaciones, véase la serie de artículos de Pedro Aponte Vázquez, Yo Acuso, y lo que pasó después en Publicaciones René, edición electrónica. Bien, a pesar de las similitudes que hay entre las denuncias de Albizu y el caso Holmesburg, ello, en buena lógica jurídica, no nos permitiría concluir que también Albizu Campos sufrió iguales torturas, pero tampoco nos permite afirmar que eran simplemente los delirios de un loco, como sugieren los comentarios del doctor Morales, o los chistes mordaces de los doctores una vez salen de la celda de Albizu, cuando en tono de mofa confiesan, como ya dijimos, que si sigue hablando como habló de los rayos atómicos, tal vez hubiéramos acabado por sentirlos. Cierro la cita. Como si sus denuncias fueran precisamente la confirmación de su locura, el 30 de septiembre de 1953, apenas 6 días después del examen de 1 hora y media practicada por los 4 médicos que le visitaron 6 días antes y que acabamos de ver, se produce el indulto por razón de estado mental y salud del confinado y por su avanzada edad. Hablo para ustedes Carlos Gil. Muchas gracias por su escucha.